Cordial saludo. En el marco del programa del proyecto Municipios Visibles para la Paz, auspiciado por la Unión Europea y la Federación Colombiana de Municipios, continuamos con la capacitación en temas de catastro multipropósito. Mi nombre es René Horacio Torres López, soy funcionario de la Subdirección de Catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El público objetivo para esta sesión son los municipios del proyecto Municipios Visibles para la Paz y los funcionarios de la Federación Colombiana de Municipios. Los contenidos a tratar en esta sesión son articulación catastro con el ordenamiento territorial, relación catastro formalización de la propiedad y relación catastro fortalecimiento de los fiscos. El primer tema entonces corresponde con la articulación del catastro con el ordenamiento del territorio. En este sentido, pues es identificar cómo le aporta la información catastral a la serie de herramientas que se tienen para el desarrollo de la planificación y el ordenamiento del territorio, en el sentido que la información catastral es uno de los insumos básicos para la elaboración de estos diferentes esquemas o herramientas de ordenamiento del territorio que dependen de la categoría municipal. Entonces, para los grandes municipios tenemos los planes de ordenamiento territorial, municipios intermedios, planes básicos de ordenamiento territorial, y los municipios de menor categoría encontramos los esquemas de ordenamiento territorial. Además de servir como base cartográfica, sirve también para que se implementen políticas públicas de ordenamiento social de la propiedad dirigidos y desarrollados por la Agencia Nacional de Tierras. En este sentido, pues permite determinar áreas mínimas de las unidades agrícolas familiares por municipio en relación con la información que se captura referente al área de terreno para el catastro. Es el insumo básico sobre la cual se monta, pues se incorpora la información para el desarrollo de estas actividades por parte de las entidades de orden nacional para cuando corresponde el ordenamiento social, y para las municipales cuando se elaboran los planes de ordenamiento territorial. Igualmente, pues se apoya a los departamentos que también están desarrollando estos esquemas de ordenamiento, obviamente coordinados con cada uno de los municipios. Hay un tip importante que la información catastral facilita la identificación de las infraestructuras o de las bases prediales, en las cuales se identifican los predios que pueden ser objeto de compra por parte de los municipios para desarrollar estas implementaciones de estas políticas. Se tiene transparencia en el manejo de la información del tema del valor catastral, entonces permite de alguna forma hacer o facilita el manejo de esta información base para estos esquemas o estas diferentes herramientas de planificación y ordenamiento del territorio. Es decir, pues le permite al municipio ubicar de una forma óptima lo que corresponde con los valores que son justos para el tema de la transacción inmobiliaria. De otra parte, también encontramos que de forma recíproca la información del ordenamiento del territorio también es importante para el tema del desarrollo de las actividades catastrales, ya que esta variable de
uso del suelo normado por la autoridad competente, que en este caso es el municipio, es una de las variables importantes a tener en cuenta tanto en los estudios de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas urbanas como en los estudios de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas rurales. Es una variable de gran importancia, ya que permite eh, determinar unas zonas posibles de valor, eh, que se combina con otras variables determinadas en la metodología catastral, pero pues finalmente en algunos casos eh, determina o puede estar orientando un poco el valor de la tierra. Entonces es una simbiosis entre esta información de tipo social, pues del municipio, de usos de los suelos, y versus el catastro le está entregando la base para el desarrollo eh, de las eh, de las actividades del municipio. Esta pues es básicamente la variable que comento, pues la norma del uso del suelo es que se usa para el tema del catastro. Es la indicación legal sobre la actividad que se puede desarrollar en un determinado espacio geográfico de conformidad con lo planificado y reglamentado por la respectiva autoridad de la Unidad Orgánica Catastral. Es entonces en consecuencia que en estos desarrollos de los estudios económicos debemos los gestores catastrales o los que desarrollamos actividades catastrales consultar estos planes de ordenamiento territorial, eh, básicamente el tema de la variable uso del suelo. Aquí podemos encontrar un mapa pues de un uso del suelo normado por un municipio. En este caso es el municipio de Zipaquirá, donde encontramos las diferentes clasificaciones para ese suelo. Entonces encontramos, bueno, este es básicamente para el rural, encontramos el polígono urbano, que pues para este caso se extrae y pues no se tiene en cuenta, se tiene en cuenta ya cuando se hace el estudio urbano, en la norma de uso de suelo urbano. Encontramos los suelos de expansión urbana, que para fines catastrales se entienden como rurales, los sectores suburbanos, los suelos de protección por diferentes motivos. Entonces podemos encontrarlos por temas ambientales o por temas geológicos donde se presenten algunos tipos de restricción. En amarillo encontramos los suelos de producción, entonces en este caso en general de tipo agropecuario, y pues básicamente con esas variables se cruza otro tipo de información que se levanta para fines catastrales. Como vemos entonces aquí claramente entonces se proporciona la base de la información por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, cartografía básica. Si requiere el municipio, entonces también puede tener acceso a la información predial si ya quiere hacer algún mayor detalle, y sobre él monta y desarrolla sus estudios de uso del suelo. Entonces ya teniendo esto, el municipio devuelve, o bueno, el instituto consulta para cuando va a realizar las labores catastrales, consulta esta información y pues se permite hacer una interacción adecuada entre información catastral e información producida por el municipio. Aquí tenemos una leyenda de zonas homogéneas físicas rurales. Encontramos en una de las columnas la variable norma de uso reglamentada, que es la que estamos analizando. Esa, pues como comenté anteriormente, pues se analiza conjuntamente con otras variables. Entonces podemos tener o tenemos las áreas homogéneas de tierra, que es un estudio que hace el propio IGAC a través de la subdirección de agrología. Hay una variable que se captura, que es la disponibilidad de aguas,
que para fines agropecuarios es un tema importante en relación a la producción que puede tener eh, el territorio. Las vías predominantes con relación a los accesos principales, entonces tenemos esa variable mapeada también, y se puede hacer, o también se tiene la variable uso actual, que se contrasta con la norma de uso reglamentada. Así, de esta forma, un municipio puede tener, a través de el análisis de estos estudios, lo que se puede denominar como conflicto de uso. Por una parte, la norma de uso que el propio municipio definió versus el uso actual que se encontró al momento de hacer la inspección predial para fines catastrales. Pues digamos que con esta puede actualizar, se puede actualizar esa herramienta de planificación, el plan de ordenamiento territorial, o pues digamos se podrían generar sanciones a los usuarios que están haciendo mal uso del territorio. De otra parte, otro de los temas, objetos a tratar, es la relación del catastro con la formalización de la propiedad. Eh, Podemos hablar de la formalización de la propiedad en dos sentidos. El primero, en relación con la interrelación del catastro con el registro, y otra, la regularización que hace las entidades encargadas de la titularidad de la tierra de baldíos, de quienes administran esa información, eh, y pues digamos los diferentes procesos agrarios que se llevan para poder que haya una buena titularidad de las personas que la poseen o que la tienen materialmente en terreno. En relación a la primera, que corresponde a la interrelación del catastro con el registro, pues en los diferentes módulos se ha abordado pues de forma tangencial. En el primer módulo se habló de la administración de tierras, que pues en general es como la forma en que se materializa este catastro multipropósito, eh, que en teoría pues básicamente debería haber una relación uno a uno de un predio en el catastro con un folio en el registro o predio en registro. Eh, pues históricamente desde el año 39-40, de los años 39 y 40, se ha venido tratando de generar a través de norma que se presente esa interrelación de información, pero pues a la fecha pues no ha sido posible que haya unos avances en temas amplios con unos porcentajes altos de interrelación. Básicamente algunas, las ciudades que tienen unos catastros más robustos y que se han llevado un poco más allá del tema tecnológico, como los de Bogotá, Medellín, han alcanzado mejores estándares o porcentajes de interrelación. Entonces la idea es que a través, y como se trata en este tema de la política multipropósito, de catastro multipropósito, buscar que a través de el modelo de datos del LADM-COL se pueda interrelacionar y haya una coherencia mejor entre esta información de catastro y el registro. Incluso se busca a través de ese identificador único, el NUPRE, que el usuario solamente tenga que hacer un solo trámite ante alguna de las entidades y a través de esa actualización interinstitucional, esa dinámica de interconexión de información, pues se puede actualizar en todas las entidades que se ven involucradas la información correspondiente al predio. Pues de esta forma entonces encontramos diferente, acorde a su misionalidad, cada entidad maneja información diferente respecto a la misma unidad de análisis que es el predio,
Sin embargo, encontramos algunos elementos que son comunes en general y que son los que permiten hacer esa interrelación de información. Tenemos entonces pues, como variables comunes el propietario, básicamente, su número de identificación, el identificador catastral, que lo conocemos como cédula catastral, la matrícula inmobiliaria, que es el identificador predial que proporciona el registro a ese bien inmueble y que en teoría debe ser cada uno de estos llevado a la otra entidad. Entonces el catastro de alguna forma y especialmente en los procesos de inspección predial debería capturar adecuadamente la matrícula inmobiliaria y de igual forma en el registro, en las oficinas de la Superintendencia de Notaría y Registro, en las eh, oficinas que se encuentran en el territorio, cuando se hace algún trámite sobre el inmueble, eh, deben capturar la cédula catastral. Y otro elemento común eh, que se registra en ambas bases es la dirección del inmueble. Idealmente, pues el tema es que estas 5 variables se puedan comparar entre esas dos instituciones, permitiendo que haya una coherencia y pudiendo determinar que hay un par de información entre estas dos entidades. Eh, entonces, en este sentido, es la forma en que el catastro apoya la seguridad jurídica de esos inmuebles, o sea, ayudándolo a identificar. O sea, el catastro, dentro de su misionalidad, tiene la obligación de recorrer el predio, identificarlo adecuadamente, identificar los linderos con base en la información que se encuentra en el registro de la propiedad. Entonces la idea es que no haya controversias y no haya disparidad en cuanto a la existencia de ese bien inmueble. En relación al segundo ítem que comentaba, que era eh, el apoyo a las entidades de titularidad de tierras rurales agropecuarias, ayuda promoviendo esa política agraria, de alguna forma ayudando a la regularización de la tenencia en la tierra. Eh, de igual forma, pues eh, todos estos elementos son una cadena, cada entidad, digámoslo así, es un eslabón en esa cadena de información. Entonces debe haber una conexión tanto en el catastro como en el registro con este tema de política agraria. Debe permitir, vamos, de alguna forma que se materialice pues esa identificación única de los inmuebles. De otra parte, pues ayuda, si esos procesos de regularización en la tenencia de la tierra y especialmente la titulación de bienes baldíos, eh, pues digamos que a los campesinos que han venido teniendo posesión sobre esos inmuebles, ya con ese título les permite acceder, por ejemplo, a créditos y subsidios de vivienda rural que se manejan a través de los diferentes ministerios, ya sea el de vivienda o el Ministerio de Agricultura, para desarrollar proyectos productivos, por ejemplo. Entonces les permite recibir ese apoyo de la nación. De otra parte, también apoya en cierta forma el tema de la conservación de áreas de interés ambiental. Pues ya lo hablábamos al principio de las capacitaciones en el módulo 1, pues que si bien el tema ambiental no está analizado en este tema de la administración de tierras, sí sirve la información, eh, tanto cartográfica básica como cartográfica catastral, para apoyar, como lo mencionaba hace unas láminas, el tema del ordenamiento del territorio, ¿no? Entonces veíamos en esa diapositiva del municipio de Zipaquirá que había unas áreas con restricciones ambientales. Entonces le permite al municipio, en este caso, eh,
identificar adecuadamente pues este tema de estas reservas, ¿no? Para definir esos usos del suelo de los que hablaba hace un momento. Para la formalización de la propiedad, entonces, eh, básicamente las zonas rurales, eh, pues digamos en algunos casos por temas de desconocimiento, lo que se hace es no materializar las sucesiones, hacerlas líquidas, sino hacer unas divisiones. No hay ilegalidad, pues digamos, en esa tenencia, pero sí una informalidad. Entonces, cuando se va al terreno en las actividades catastrales, se identifican esos casos, por ejemplo, y con estos temas de este nuevo modelo LADM-COL se permitirá identificarlos y que haya procesos orientados a depurar ese tipo de ruidos, digamos, de alguna forma, en temas de la tenencia y que se permita ese tema de formalización. Bueno, pues dentro de las políticas del Estado, pues está el de promover el acceso a la tierra en estos municipios de eh, programas de desarrollo con enfoque territorial de los planes de ordenamiento PEDET. Se garantizará o se promoverá en todo caso pues el buen acceso a estas comunidades al territorio, ¿no? A la propiedad de sus territorios. Eh, Todo pues digamos también en el marco del proceso de paz. Y este último tema que encontramos acá, pues es por el que más se conoce el tema del catastro. Entonces, la relación del catastro con el fortalecimiento de los piscos, pues digamos que es el más utilizado y pues en general es en el que más conocimiento tienen de pronto las administraciones municipales. Y pues básicamente es mucho por lo que nos conocen a nosotros en el tema del catastro, que cada vez que se produce o se realiza una actualización catastral, pues se producen unos incrementos en los avalúos catastrales y en consecuencia en el impuesto predial. Eh, digamos, es importante que se genere ese fortalecimiento de los fiscos, ya que pues a partir de este incremento eh, pueden los municipios desarrollar mejores o tener un presupuesto mayor para la inversión en sus diferentes políticas pues en todos los sectores. Entonces es importante este tema es uno de los temas que mayor aporta en el estado financiero pues del municipio y pues que le permite desarrollar sus políticas planeadas en los planes de desarrollo municipal. Entonces ese es importante. ¿Cómo apoya el catastro al fortalecimiento de los fiscos? Pues básicamente a través de la determinación del avalúo catastral, que es la base gravable del impuesto predial. Entonces, también pues busca en este sentido que los que más tienen más paguen, que sea un impuesto realmente progresivo, buscando pues digamos que la gente que tiene la posibilidad de aportar más eh, o que tiene más en cuanto a su tema inmobiliario, pague lo justo, pues tampoco se está pidiendo que sea un tema impositivo altísimo donde la gente no pueda pagarlo, sino pues con base en las características y los análisis financieros que se hagan también por parte de los consejos municipales, se definan unas tarifas adecuadas para fijar ese impuesto previo. Eh, Básicamente eso, pues en teoría, pues cuando ese impuesto sea progresivo, habrá una equidad tributaria, que entonces el que más tiene, como lo comentaba, es el que más va a pagar,
y pues digamos que la idea tampoco es grabar de gran forma a las personas que tienen su predio pequeño, que es de uso agropecuario y que pues con él es que sostienen pues digamos su tema familiar. Entonces en ese sentido pues es importante, por lo comentaba, es el de mayor impacto y es por el que más se conoce el tema catastral, incluso pues por parte de la ciudadanía, porque generalmente pues afecta sus finanzas personales el tema de un incremento grande en el valor catastral, que en consecuencia lleva al incremento en el impuesto predial. Entonces, resumen, base imponible. eh, eh, es importante entonces en ese sentido hacer o recordar de lo que se habló un poco en el tema eh, de los periodos de actualización, eh, no dejar, digamos, desactualizar ese catastro. Por ejemplo, acá en Bogotá se hace estudio económico y procesos de actualización catastral cada año, con el fin pues de no dejar que esa información se desactualice de gran forma, obviamente pues porque tiene unas dinámicas inmobiliarias altas, pero pues digamos que con el tema de la experiencia que yo he podido tener en relación con algunos municipios, hay unos donde la dinámica inmobiliaria es muy baja y pues a pesar del paso de esos 5 años, esa información catastral en algunos casos es aún vigente, pues digámoslo de esa forma, es válida para el tema de la fijación. ¿Sí? Entonces, todo depende de las características propias del municipio, de la dinámica inmobiliaria que se tenga. Por eso aparece ese tema ahí de las épocas de los valores del suelo, donde pues finalmente en el municipio es que, o haciendo un análisis o conociendo realmente las particularidades de cada municipio, pues se podrá definir ese tema. Y pues bien, finalmente pues las tarifas que corresponden fijarlas al Consejo Municipal, entonces muy juiciosos deben ser en la fijación de esas tarifas y deben estar muy vigilantes al momento de hacer o cuando se realizan esas actualizaciones catastrales, de modificarlas, porque pues generalmente pues cuando hay un catastro muy antiguo, pues las tasas tienden a subir como para ir balanceando el tema de esa vetustez de ese catastro, pero cuando se produce esa actualización catastral las tarifas no se revisan y no se bajan, y entonces queda un avalúo catastral alto con unas tarifas altas, entonces en consecuencia pues se ve afectada la población en, pues en el tema del pago de su impuesto predial. Entonces es importante que los municipios sean vigilantes de toda esta información, de que estén pendientes de qué tan actualizado está su información, de acudir a su gestor catastral para desarrollar una actualización si se requiere, de estar pendientes de las tasas que se han venido fijando. Y pues este tema de las tarifas es muy común, muy común que pase porque eh, pues no hay como esa conexión de la información de lo que el impuesto del avalúo catastral que venía con el tema de las tasas también que se requieren actualizar. Acá pues digamos que en esta lámina hay un análisis de los posibles eh, o de los usuarios del tema del impuesto predial. Importante resaltar que no es responsabilidad del catastro el tema de la facturación, de mirar si la persona paga o no paga. Eso, digamos, es una competencia de orden municipal.
sino pues se deja el análisis para, para que pues, se entienda cómo es que se llega a esa problemática de que el recaudo es muy bajo, ¿no? Entonces en el verde, en el círculo externo verde, encontramos al universo de contribuyentes que en teoría corresponde a la totalidad de predios que están incorporados en o hacen parte pues, más bien del municipio. Los no registrados son los que nunca o los que no están en las bases catastrales, en consecuencia no están en las bases tributarias. Los registrados en contraposición son los que sí están incorporados en la base catastral. Eh, de esa porción, de ese porcentaje, a algunos, por localización o por temas de conexión o porque incluso a veces no se encuentran forma de que se le pueda enviar la correspondencia, solo un pequeño porcentaje, o un porcentaje menor se les envía la factura de su impuesto predial. A algunos pues les llega, encontramos ahí ese círculo morado, y pues finalmente están los que pagan. Entonces tenemos ese gran universo. Entonces la idea de que haya conectividad entre el catastro y los municipios es hacer o tratar de llevar ese círculo naranja a que sea casi igual al círculo verde exterior. Así que la totalidad de los predios eh, que se encuentran en el municipio, ya sean urbanos o rurales, tengan, eh, estén incorporados en el registro catastral, se les envíe su factura, que les llegue de forma adecuada y que estén haciendo la tributación sobre lo que les corresponde. O sea, no se pide que que paguen, pues digamos, más de lo que deben pagar, sino pues lo que corresponde de acuerdo a las características económicas definidas para catastro, eh, y pues con las correspondientes tasas que definen los municipios, tanto para lo urbano y para lo rural. Entonces, es una responsabilidad compartida. Reitero, pues esta no es una actividad pues netamente catastral, sino pues es compartida catastro con el municipio, y pues la idea de que haya una información catastral de calidad actual o vigente o que sea óptima, es que sea totalmente justo que todos los inmuebles que se encuentran al interior del municipio pues básicamente tributen. Entonces con esta última lámina damos cierre a este tema de la capacitación y pues muchas gracias por la atención prestada.